¿Alguna vez se han hecho esa pregunta de si el cine puede contribuir a la inteligencia o la educación de una cultura? Una pregunta como esta no puede ser elaborada sin antes tener una discusión previa sobre lo que implica pertenecer a una sociedad y tu rol en esa sociedad. Esto mismo se preguntaba Stanley Cavell, un escritor estadounidense y filósofo que escribió, entre muchos libros, un libro llamado ¿El cine puede hacernos mejores? El video de hoy no es solo una guía para hacer audiovisuales, sino también les voy a contar un poco más acerca de la historia, de cómo se crearon algunas características que vemos en los rodajes, en la postproducción y preproducción de una producción audiovisual de cualquier tipo. Sin más introducción, empecemos. Este video va para todas aquellas personas que no solo quieren quedarse como espectadores, sino que también quieren entrar al análisis de los proyectos audiovisuales. Como primer punto, vamos a hablar sobre el guión y las características para hacer un buen guión para cualquier producto audiovisual que ustedes deseen. Bueno, empecemos con un poco de historia. ¿Cómo se creó el guión? ¿Y por qué se creó? Por ahí en 1912 el señor Thomas Harper fue el primer gran productor de todas estas películas americanas. Él producía todas aquellas películas. Entonces, como sabrán, los productores son los que mandan en una producción. No es ni el director ni el resto del equipo, ya que el productor básicamente es el que da el dinero. Por esto, el productor Thomas quería dar ciertas reglas y parámetros para las películas que él iba a producir. Entonces decía que hacer una película era bastante complicado y enredado, así que quería un orden. Por eso inventó un guión, ya que el guión facilitaba muchísimo los tiempos de rodaje y de postproducción. Después de todo esto, el guión empezó a tener dos partes, el guión literario y el guión cinematográfico. El literario era básicamente cómo se veía la película, la producción en términos visuales. Y el cinematográfico ya era el desglose de planos y otras partes técnicas que tendría que tener la historia. Bueno, y la pregunta que todo el mundo se hace es, si yo quiero hacer un producto audiovisual, ¿cómo lo hago? Y es bastante fácil, pero la gente se enrolla mucho y al final no hay nadie que les diga concretamente cómo empezar a hacer un guión. Así que voy a explicarles de cómo empezar y cómo terminarlo. Bueno, primero tenemos que empezar con la idea. La idea es la premisa del guión. Lo ideal es conseguir ideas completamente originales, pero ustedes pensarán, ¿cómo consigo una idea original si todo lo que ya pienso o imagino ya está? Es muy fácil. Ustedes solamente tienen que estar en un lugar, una situación, en el momento, cualquiera. Pueden ya sea en el autobús, saliendo de la universidad o de cualquier lado, tomándose un café, tomándose una ducha, lo que sea. Aunque bueno, como estamos ahorita no es que podamos salir mucho, pero igual en su casa pueden hacer el mismo ejercicio de pensar en algo, en una idea, cualquiera. Tenemos que tener en cuenta que las ideas pueden estar dentro de nuestra cabeza o fuera de ella. A lo que me refiero es, pueden inventarse algo que ustedes se imaginen, pero no significa que esa sea la única posibilidad de crear una idea, sino que pueden tomar algo de la vida real, un chisme que ustedes conozcan, una persona que les haya contado algo, algo que hayan visto en la calle, y de ahí sacar su idea. Por ejemplo, yo utilizaría la vida de mi hermana, porque mi hermana está loca y tiene muchos dramas en su vida y sería bastante interesante verlos en una pantalla. Así que ustedes pueden, si tienen historias de su mejor amiga, de un familiar, de lo que sea, incluso si ven a una persona en la calle tirada, ustedes pueden crear una idea completamente de cero de esa persona. Inventarse lo que ustedes quieran. Pero ahora tenemos que saber cómo convertir esa idea en una narración. Porque claro, la idea no se puede quedar ahí en el aire sin ser estructurada. Así que tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos. Creatividad, verosimilitud, originalidad y sorpresa. Con estos 4 factores se arma el cuerpo, una narración a partir de una idea. Muchas personas se preguntan cómo conseguir esta creatividad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ejercitar la mente, ya que la creatividad es una facultad que tienen los seres humanos, así que se ejercita para conseguirla. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra mente para poder salir de la realidad y de esta forma tener una creatividad mucho mejor que la que tendrá una persona que está muy inmersa en lo real. Así que para eso vamos a hacer un ejercicio. Si tienen hoja, papel, sáquenlo en este momento. Si no les interesa, simplemente ignórenlo, pero es un ejercicio para que las personas que estén interesados en aumentar su creatividad lo hagan. Lo primero que tienes que hacer es piensa en una palabra. Digamos, el ejemplo que yo les voy a dar es gato. Entonces tenemos la historia de un gato que puede predecir el futuro cuando toma leche. Hasta ahí está muy bien, pero le hace falta algo. Tenemos que diferenciar si nuestra idea es narración o es drama. Sí, tenemos la historia de un gato, pero ese gato no tiene un conflicto aún. Entonces tenemos que crear un conflicto para que la historia tenga cómo desarrollarse más adelante. Entonces, por ejemplo, podemos agregarle
Es un gato que predice el futuro cuando toma leche y se entera de que su dueño va a tener un accidente. Entonces el conflicto está en que es un gato. El gato no puede hablar. Entonces tiene que conseguir la forma de explicarle a su dueño que va a sufrir un accidente para que no salga de su casa. Entonces ahí tenemos el conflicto de nuestro personaje y a donde se quiere desarrollar la historia. Gordo, ¿el gato está ahí? La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta para convertir una idea en una narración es la verosimilitud. Entonces, ¿cómo logramos que algo creíble sea algo increíble? No, mentiras, es al revés. Les voy a dar un ejemplo para explicarles más. Steven Spielberg, el gran director que todo el mundo conoce, hizo la película E.T. Steven Spielberg lo que hace en su película para generar verosimilitud al hablar de un extraterrestre, que obviamente es algo que las personas no sienten como algo real, fue crear toda una serie de engranajes que contribuyan a la verosimilitud de la película en sí. ¿Y cómo nosotros hacemos este tipo de engranajes? Bueno, Steven Spielberg utilizó a un niño que se siente súper alienado de su familia, que no se halla, que está sufriendo como este tipo de sentimiento de estar en medio del vacío, ya que es el hijo del medio, y muchas personas hemos escuchado eso de que el hijo del medio es como el más olvidado, el que está como ahí flotando. Ustedes tendrán hermanos o ustedes mismos podrán ser el hermano del medio que se sienten como un poco alejados de todo. Y en la otra parte tenemos a un extraterrestre que también es un extraterrestre joven y se encuentra perdido en un planeta que no es de él. En este punto tenemos a dos personajes que se sienten completamente ajenos de la familia en la que están y de incluso el mundo en el que están, ya que no se hallan con absolutamente nada. Estos dos personajes llegan a un punto en donde se conectan, que se puede considerar el detonante de la película. En ese momento, ambos se sienten perdidos en el mundo. Se sienten perdidos a la familia con la que están, en la sociedad, en todo. Así que en este momento ambos personajes resultan ser extraterrestres en el lugar en donde se encuentran. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta es originalidad. Para este punto también voy a utilizar un ejemplo. Entonces voy a decir que existe una niña que le tiene miedo a su padrastro porque es el capitán del ejército franquista de 1939. Además de esto, la niña se encuentra con un árbol que tiene cuernos y le habla y ya aparece en su cuarto para darle órdenes. Entonces ustedes dicen como, es una historia súper loca, pero ¿no les suena algo? Básicamente esto fue lo que Guillermo del Toro hizo en su película El laberinto del fauno. Como les acabo de contar, las historias de él, si las contamos así de la nada, pueden sonar bastante raras, pero cuando las vemos en la pantalla, tienen todos los elementos para que nosotros nos adentremos en esa historia. Tenemos el cuarto elemento y es el factor sorpresa. Para esto nosotros tenemos que sorprender a nuestro espectador. A todos nos gusta que nos saque un poquito de nuestra zona de lo que nosotros creemos que va a suceder y que pase algo completamente diferente. Debemos hacer que nuestro personaje vaya por caminos completamente diferentes a lo que nosotros podemos llegar a imaginar, que incluso la historia cambie completamente y dé un giro y volver a retomarla para generar este factor de sorpresa. Yo no quiero aquí entrar en debates, eso ya viene en cada quien, en los gustos, pero siento que hay películas que ese factor sorpresa ya lo dejaron muy olvidado, ya ni siquiera lo utilizan, y tal vez ustedes también saben a qué yo me refiero. Así que, no sé, considero que nosotros queremos sorprendernos, tener buenas historias y no simplemente tener a esa gente bonita en la pantalla, porque para eso hay otros más, podemos entrar a Instagram, a Facebook, e incluso tienen mejores historias que las que han sacado últimamente. En los comentarios me pueden decir qué películas no los han sorprendido para absolutamente nada. Ustedes que la ven y digan desde el principio, bueno, esto va a pasar, lo otro. O me pueden escribir, wow, esta película sinceramente no me lo esperaba, me sorprendió muchísimo. Y vamos a estar interactuando en los comentarios para después hablar más acerca de esas películas que sí les llegaron a sorprender, haciendo un análisis mucho más completo y dando como una breve explicación de por qué esas películas sí lograron sorprendernos y no las de... Para ya ir terminando el video, yo sé que aquí todavía faltan muchísimas más características y muchísimo más contenido para explicar cómo es una producción audiovisual. Pero en este video yo creo que solamente nos vamos a limitar a hablar del guión. Y para terminar esto, tenemos que tener otro tipo de características en cuenta, los cuales son el tema, la premisa y el conflicto. Entonces, empezamos con el tema. Básicamente, el tema es nuestra columna vertebral de inicio a fin de nuestra historia. Sin el tema no podemos crear una historia en sí. El tema suele ser recurrente. El tema lo podemos encontrar en obras literarias, artísticas o incluso también cinematográficas. Entonces vamos a hablar de cuáles son estos temas recurrentes que pueden haber en ciertas películas. Algunos de estos temas recurrentes son
amor prohibido, ansia de poder, denuncia social o amistad. Entonces, seleccionamos alguno de esos temas para enfocarlo en nuestra historia. La premisa es considerada como la idea sin contar los detalles de la sinopsis. Otras personas lo definen como el concepto que lleva el argumento, entonces es básicamente decir que todo pasa por algo. Digamos, en la universidad a nosotros nos daban el ejemplo de que, por ejemplo, la premisa era como esta enseñanza, la moraleja que tiene la película. Entonces, digamos, tomemos un ejemplo literario. Tenemos la obra de William Shakespeare, Otelo, que el tema son los celos, pero la premisa viene siendo los celos no solo destruyen a la persona celosa, sino también a la persona que se ama. Bueno, y para terminar, nosotros tenemos el conflicto. Sin el conflicto no hay premisa, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El conflicto es la pieza elemental para que el guión funcione. Colocando un ejemplo para lo que vendría siendo el conflicto de una película, tenemos a la película Te doy mis ojos, una película española, la recomiendo mucho. Y básicamente tenemos un personaje llamado Pilar. Pilar no quiere reconocer que se ha vuelto a enamorar del hombre que la maltrataba. Por esa razón, ella vuelve a vivir con él, incluso cuando en el inicio de la película la vemos a ella huyendo de su casa. Bueno, y como ya les dije, no quiero que este video sea demasiado largo porque pues es igual el primer video, así que aquí solamente les menciono lo del guión. Pero voy a estar sacando otros videos que ya sería como la producción, la postproducción, el rodaje. Entonces también me pueden dejar en los comentarios qué es lo que quieren ver, qué película quieren que analicemos, qué aspectos del mundo audiovisual quieren conocer, y yo voy a estar contándoles todo lo que quieran.